Emisión de Amber James News NotiTrans. El día de hoy vamos a hablar sobre tres noticias. Una es: una niña de 5 años rectifica su acta de nacimiento y allana el camino para otras infancias trans y cis. La otra es cómo sigue la vida de Luis, el joven de 17 años que fue atacado y perdió un brazo en Colombia. Y otra hace referencia a que Matrix es una metáfora trans, la revelación de Lily Wachowski. ¿Cómo va, Anita? Diosa. ¿Cómo va, Gon? Codirectora de la popular trilogía. Entonces vuelvo a citar. La primera noticia es acerca de una niña de 5 años que decide ser trans y cambiar su identidad de género en el DNI. Bueno, y obviamente, ¿cómo va la Guzmán? La segunda noticia es cómo sigue la vida de Luis, un joven de 17 años que fue atacado y perdió un brazo en Colombia. La última de las noticias es de Matrix, que es una metáfora trans, la revelación de una de las creadoras que había empezado haciendo esta trilogía como hombre junto a su hermano, y ahora las dos son trans. Ella es Lily Wachowski, su hermana es Lana Wachowski, codirectora de la popular trilogía. Por último, vamos a seguir con el libro de Crímenes de Odio que había dejado en el punto número 4. Así que vamos a desarrollar eso. ¿Cómo va, Pegatinis? Bueno, esperamos a un segundito y... También había una nota... perdón, me olvidaba de algo muy importante. También voy a citar, a hablar de esta noticia que también es tremenda, que es: un transfemicidio en Tucumán, asesinaron a una joven trans de 20 años acá en Argentina. ¿Cómo va, Diosa? Y bueno, entonces arrancamos con esta noticia que dice: niña de 5 años rectifica su acta de nacimiento y allana el camino para otras infancias cis y trans. Flor enmendó su acta registral en plena pandemia junto a su familia y un abogado en la localidad bonaerense de Azul. Con el acompañamiento del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, logró eludir la desinformación de los operadores estatales respecto a la Ley de Identidad de Género. Se espera su DNI nuevo. ¿Qué queda para el resto de las niñas y niñas trans? ¿Cómo trascender la asistencia puntual del Estado y garantizar derechos para todos? Desde el primer momento. El desafío de celebrar infancias libres y soberanas a pesar de la resistencia adulta y cis heterosexual. Bueno, tenemos una foto de la niña y dice: con su capera blanca y de peluche y unas botas fucsias brillantes, Flor firma su nueva acta de nacimiento que refleja su identidad de género. Cambiaron pocos datos, su nombre y su género, y a la vez cambió todos. Sus padres y su abogado acompañan de cerca el procedimiento, pero la foto es exclusivamente suya. Un momento cúlmine donde el Estado reconoce y hace carne la realidad que la acompaña de que tiene memoria, aunque claro, lograr transmitirlo fue otra cosa. Si hubiese que marcar el punto de inflexión de la historia, su mamá, Mariana, diría que fue a los 8 meses. Ahí empezó a fascinarse por los zapatos, explica, y al año y medio comenzó a emular el pelo largo con cualquier tela que encontrase. Se pintaba las uñas con fibrón, se vestía con mi ropa y cada remera larga se transformaba en un vestido. Hoy la familia azuleña puede ver el rechazo que profesaba su hija al género que le habían asignado, pero en ese momento, como ocurre en tantas familias de niñas trans, no lo entendían. Los profesionales que consultaron primero tampoco consideraron la posibilidad de estar enfrente de una niña trans. Hola, ¿cómo va Experti Contadores? Estoy hablando sobre el caso que genera una jurisprudencia. Una chica de 5 años rectifica su DNI y nada, se pone muy feliz. Estamos hablando cómo lo toman los profesionales, ¿no? Que esto es algo que me pasaba a mí en los años 90. Qué loco. Entonces, un médico pediatra le dijo que seguramente Flor idolatraba alguna figura femenina de la familia y por eso la imitaba. Luego una psicóloga, con un método aún más radical y peligroso, sugirió la represión.
Mariana debía esconder, o sea, su mamá. ¿Cómo va, Juana? Estoy hablando de un caso que sucedió en la Argentina de una chica de 5 años que cambia su acta de nacimiento porque es trans y como en Argentina, año 2020, vuelve a suceder algo parecido a lo que me pasó a mí con los profesionales. ¿Cómo va, Ana? Y entonces dice que su pediatra le dijo lo siguiente, que esta nena trans no era trans, que seguramente idolatraba a una figura femenina de la familia y por eso la imitaba. Luego una psicóloga con un método más radical y peligroso sugirió la represión. O sea, la mamá debía esconderle a Flor, la niña, sus cosas, negarle la ropa y accesorios y recordarle eventualmente que tenía determinados genitales y por lo tanto era un varón. Mariana suelta una risa incómoda cuando lo cuenta. Duró poco más de una semana, porque ella se las ingenió para seguir vistiéndose como quería. Qué bueno que fue fuerte esta niña. A los 2 años nos empezó a corregir. Le decíamos gordito y nos decía, no soy gordito, soy gordita. No soy nene, soy nena. Recuerda a la mamá. ¿Cómo va, Marcos? Estoy contando la noticia de una niña de 5 años que logra el cambio de identidad y se transforma en una niña trans. Cuando Mariana empezó a estudiar enfermería, o sea, la mamá, por primera vez una docente la introdujo en la perspectiva de género. El género de su hija se le hizo más evidente que nunca y empezó una búsqueda activa de notas. En videos en YouTube, experiencia de otra familia y por sobre todo de una psicóloga especializada en el tema. Eso es muy importante. Cuando estamos frente a una niñez disidente, diversa, puede ser una hija lesbiana, puede ser un hijo gay, no hace falta que sea solo trans, está bueno ir a una psicóloga experta en diversidad y género. Entonces, esta mujer por suerte dio con este especialista y tras varias consultas la profesional confirmó lo que ya sabían. Flor exigió entonces el derecho que el resto de los niños cis tiene garantizado, elegir su propia ropa. Aprovechando las redes que había tejido con otras mamás y papás de niños trans, Mariana consultó a una de ellas que recomendó llevarlos a una tienda de unisex. Hoy en día, por ejemplo, yo trabajo en una marca de ropa que se llama WTTJ y estamos haciendo ropa unisex sin género. Últimamente es el boom de que todas las marcas tienen esta facilidad, entonces es más sencillo para una persona que no es binaria o que es de una diversidad, forma parte del colectivo diverso, comprar ropa y sentirse más cómodo. Entonces, ahí Flor eligió una de las prendas que usaría desde entonces y toda la ropa de varón quedó en el olvido. No pasaría mucho tiempo para que eligiera su nuevo nombre. Esta realidad de Flor y su familia y el Estado logró hacerse lugar en medios de comunicación locales y nacionales, un hecho que marca el avance en la perspectiva de género trans y travesti en el mundo público y el reconocimiento de sus derechos de la niñez. Mucho más que una nota de color o una historia con final feliz. Es la encarnación de la lucha de cientos de niñas que en contados casos pueden acceder a este derecho. Bueno, ahora vamos a pasar a una noticia menos agradable, que es cómo sigue la vida de este joven que se llama Luis, de 17 años, que le amputaron el brazo en Colombia. Bueno, Luis Álvarez Campuzano, un joven de 17 años, fue víctima de un ataque con machete por parte de un vecino, un año menor que él. Luego de increparlo por su orientación homosexual, le cercenó el brazo izquierdo por encima del codo. El ataque homodiante se perpetró el 31 de julio a las 2:45 de la tarde en el municipio de Sincelejo, región Caribe de Colombia, cuando Luis le pidió respeto a su agresor y este lo atacó con el arma. Luis fue trasladado de Sincelejo y allí permaneció internado, al hospital de Sincelejo y allí permaneció internado durante 9 días. Al regresar a su casa se encontró con la sorpresa de hallar allí sus familiares, amigos y vecinos que lo rodearon con frases cariñosas y apoyo, solidaridad. Según Oneida Campuzano, madre del joven, de hacía varios años su hijo ha sido objeto de agresiones y burlas por su inclinación sexual.
No solo en el barrio, sino también en el colegio donde cursa grado noveno, dicen que Luis se ha caracterizado por no prestarle atención a las ofensas. Qué bueno. Ser un excelente estudiante y tener una personalidad divertida, mostrando interés por aprender sobre cocina y belleza. Qué genio. De hecho, Luis siempre tuvo una buena relación con la madre del joven que lo agredió, a quien en ocasiones acompañaba a hacer compras. Gracias a Dios mi hijo está bien. Lo que queremos es que estas clases de cosas no se vuelvan a repetir con nadie. Igual estaría bueno pedir un brazo ortopédico o estos que son más evolucionados que pueda mover, mínimo lo que pueda hacer la familia del agresor. Encima que hasta la víctima lo acompañaba a la casa de la madre, un desastre. Agradecemos profundamente el apoyo que hemos recibido, afirmó Oneida Campuzano, que es la madre del chico, y encima es cabeza de hogar, o sea que el chico no tiene padre, la madre lo solventa económicamente, tremendo, pobrecito. Quien con esfuerzo ha criado a Luis y a 2 hijos más en una humilde vivienda de Altos en Rosario, un barrio habitado principalmente por personas desplazadas por violencia y donde el agua es escasa y la electricidad llega por horas. En cuanto al agresor, las autoridades de Sincelejo comunicaron que el joven de 16 años fue detenido unas horas y dejado en libertad debido a un mal procedimiento de la policía en el momento de su detención, pues esta no realizó el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia. Eso quiere decir, como fue una agresión a un gay, una persona de diversidad, no tiene importancia, o sea, no tenemos derechos. Eso es lo que sucedió realmente. Hoy el adolescente se encuentra en casa de un familiar a la espera de ser solicitado por las autoridades. Frente al subteniente Carlos Mejía, de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía de Sucre, manifestó que permanentemente se ha hecho el acompañamiento del caso con el fin de que sean respetados los derechos tanto del menor como el agredido, del menor agredido como el victimario. Abrazo a Luis. El abrazo a Luis ha tenido tanto despliegue en Colombia que la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, integrante de la comunidad LGBTIQA+, envió al joven un mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter. Abrazo a Luis y a todos los Luises de Bogotá y Colombia. Y rechazo a toda expresión de homodio. También varias organizaciones iniciaron el apoyo a Luis, como Colombia Diversa, Pink, y acompañar al joven en su proceso de recuperación integral. Así lo informó Hugo Ramos Hernández, presidente de la Fundación Sucre Diversa. Hasta el momento se ha recolectado un poco más de 79 millones de pesos, cerca de $20,000 a través de la plataforma digital. ¡Ay, qué bueno! A ver si pueden... ¡Uy, buenísimo! La prótesis va. Entonces, una prótesis y solidaridad para Luis. Nuestra meta es recolectar 30 millones para una prótesis con el fin de que Luis pueda viajar, ya sea a Medellín o a Bogotá para sus tratamientos. Estamos en proceso de localizar los mejores médicos especialistas en estos temas. Esto está buenísimo. La idea también es realizar mejoras en su hogar, ya que Luis vive junto a 2 jóvenes más y su madre. Vive en condiciones muy precarias, de hecho no tienen electrodomésticos. Estamos profundamente agradecidos con todas las personas que han puesto su granito de arena, comentó Hugo Ramos Hernández. Qué bueno que hayan ayudado a este chico. Yo lo leí muy por arriba porque la verdad que me pone muy triste y por lo general son noticias sin final feliz, así que festejemos que esto está bien. Cecilia Tejada Silva, de la Oficina de Gestión y Equidad Social de la Gobernación del Departamento de Sucre, manifestó que con la ayuda de la Secretaría de Salud se ha logrado lograr un acompañamiento psicosocial a Luis y a su familia. Desde que nos enteramos de los hechos, le entregamos primero que todo elementos de bioseguridad. También le entregamos a su madre Mercado. Nuestro acompañamiento será integral. La funcionaria añadió que el proceso de la entrega de una tablet con acceso a internet, qué buenísimo, así si tienen una urgencia pueden estar comunicados con el exterior, para que Luis reanude sus estudios. Buenísimo por los estudios, ya que por cuenta de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno nacional, todas las instituciones educativas están cerradas. Bueno, un final feliz, buenísimo. Bueno, la última noticia, de esta índole, después vamos a ir a algo más agradable, pero bueno, esto es súper importante que lo transmita. Es que asesinaron en Tucumán a una chica trans de 20 años. Esto es Argentina, Tucumán. Y es así. En las primeras horas del martes 11 de agosto, el cuerpo de Vanessa
Solorzano, una joven trans de 20 años, fue hallado por un vecino en zona sur de la capital tucumana. Más tarde, entre los matorrales, zona Avenida y Canal Sur, los oficiales investigan un transfemicidio y encontraron un cuchillo carnicero. El arma se cree que la utilizaron para asesinarla. Un taxista de 30 años, indicado como responsable de la muerte de la joven trans. ¿Cómo va, Luis? No, Marcos, no leí nada de la casa trans en Neuquén, pero un día puedo buscar información. Gracias por la data. Un taxista de 30 años, indicado como responsable de la muerte de la joven trans, se encuentra detenido. Según informaron fuentes judiciales, existen varias sospechas de que el hombre arregló un servicio sexual, acordaron un precio, Vanessa le exigió el pago acordado, el señor se puso agresivo y la terminó matando con el cuchillo. Las primeras versiones que circularon, por supuesto, siempre hablando mal de las chicas trans, fue un intento de robo, lo que indignó a los familiares y amistades de Vanessa. El hallazgo de las llaves del vehículo, el arma, cree que fue heridas de muerte, los datos vertidos por el GPS del taxi y las manchas presumiblemente de sangre que se encontraron en el interior del vehículo desarmaron las hipótesis. Los registros de las cámaras de seguridad de la zona informaron las fuentes del caso, comprometieron aún más la detención. Así que fue este taxista. Vanessa tenía 20 años y, como la mayoría de las mujeres trans, ejercía la prostitución para sobrevivir. ¿Cómo va Pipi Giuliano? Una amiga que compartía con ella la avenida Roca y la calle Rioja recuerda como una gran compañera. Para mí siempre fue como una hermana y mejor amiga. La voy a recordar con mucho cariño, con esa sonrisa y esas ganas de vivir que tenía, de levantarse y luchar todos los días. Era muy protectora con nosotras, con las chicas que trabajan en el mismo punto. Nunca dudó ni un momento en defendernos cuando algún cliente nos hacía algo, dijo a Presentes. Bueno, y la última noticia es de Matrix. Es una metáfora trans. La revelación de una de las creadoras, que es Lily Wachowski. Recordemos que Lily Wachowski junto a Lana Wachowski hicieron esta trilogía como varones y luego transicionaron. Entonces, desde la primera película de Matrix, se estrenó hace 21 años, hubo mucha especulación sobre los potenciales significados del film. Y la codirectora de la trilogía, Lily Wachowski, reveló esta semana de Matrix trata sobre una persona transgénero. Esa es la intención original, pero el mundo no estaba del todo listo. En ese momento, dijo Wachowski, quien se declaró transexual junto a su hermana Lana, la otra codirectora, después del estreno de las películas. Me alegro de que haya salido a la luz, aseguró el reportaje publicado en el canal de YouTube Netflix Film Club. La transexualidad después de Matrix, cómo los hermanos Wachowski se convirtieron en las hermanas Wachowski. The Matrix llega a las pantallas en 1999 cuando Lily Wachowski dice que el mundo empresarial no está preparado para una alegoría, una historia que puede interpretarse para revelar un significado oculto sobre las personas trans. Pero la directora asegura que los films siempre fueron significativos para las personas trans. Se me acercan y me dicen, estas películas me salvaron la vida. Estoy agradecida de poder echarles un cable para ayudarlos en un proceso, reveló. Un personaje claro. Alerta spoiler, los párrafos siguientes revelan parte de la trama de Matrix. El personaje de Switch, que aparece solo en la primera película, muestra dónde estaban nuestros espacios mentales, explicó Lily Wachowski en el video de Netflix. Todo en Matrix tiene que ver con el deseo de transformación, pero todo venía desde un punto de vista encapsulado. Teníamos el personaje de Switch, que era un hombre en el mundo real, y luego una mujer en la Matrix, detalló la codirectora. Lily Wachowski cuenta que no sabe cuán presente estaba su transexualidad en el fondo de su cerebro mientras escribían Matrix. Ella describe que con su hermana siempre se sintieron atraídas por la ciencia ficción. Existíamos en un espacio donde las palabras no existían, por lo que siempre vivíamos en un mundo de imaginación, contó. Lana Wachowski fue la primera de los hermanos en hacer la transición de hombre a mujer. En una entrevista con la revista The New Yorker,
en 2012, describió los problemas por su identidad de género durante la segunda y la tercera película de Matrix. Cuando comencé a admitirlo, supe que en algún momento tendría que decírselo a mis padres, a mi hermano y a mis hermanas. Ese hecho me provocaba tal terror que no dormí durante días. Entonces desarrollé un plan que elaboré con mi terapeuta. Iba a tomar 3 años, quizás 5, relató. Una de las afortunadas, Lily Wachowski, se declaró transgénero públicamente en el 2016 después de que un reportero del diario británico Daily Mail apareció en su puerta y descubrió su transición. Necesitaba algo de tiempo para aclarar mi cabeza, para sentirme cómoda. Pero aparentemente no pude decir eso. Después, en un comunicado periódico de Windy City Times, especializado en temas de la diversidad, soy una de las afortunadas con tener el apoyo de mi familia y los recursos para pagar médicos y terapeutas que me han dado la oportunidad de sobrevivir a este proceso, afirmó. Y eso es real porque la realidad del colectivo trans es muy precaria. Las personas transgénero sin apoyo, recursos ni privilegios no tienen ese lujo y muchas no sobreviven, dijo Lily Wachowski en el 2016. La trilogía de Matrix, en particular, la primera película que ganó 4 Oscars, aparece en muchas la lista sobre las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Neo, interpretado por Keanu Reeves, descubre que ha estado viviendo en una simulación por computadora toda su vida. Su cuerpo, junto al resto de la raza humana, están siendo utilizados como fuente de energía por máquinas. Se espera que haya una 4ª película de serie dirigida por Lana en 2022. Bueno, dicho esto, voy a ir al punto número 4 de crímenes de odio contra personas de la comunidad diversa en América Latina y el Caribe. Bueno, y vamos por el punto 4. La hazaña como criterio demarcatario. La profusión de heridas, la hazaña, parece ser una sentencia ejemplarizadora que se deja escrita con sangre para ser leída por el mundo. Alejandro Modarelli, Cadáveres imprudentes. El ensañamiento, la insistencia cruel en dañar, parecerá ser siempre exceder la finalidad del ataque. Se trata de un rechazo a una supuesta insinuación sexual, un robo, un mero escarmiento por la razón que fuere. Suele haber en estos crímenes una notable desproporción entre el supuesto móvil y la violencia ejercida, que deja entrever en el recorrido sangriento de sus marcas una intensidad en el goce de quien los comete. Algo que Néstor Perlonger, en 1997, Néstor Perlonger era un poeta que yo leí mucho y tenía un estilo medio parecido al mío, se llamaba Neo Barroso. Supo observar claramente en eclosiones microfascistas que se descargaban sobre los homosexuales asesinados por Taxi Boys y Miches. El afán de confiscación expropietaria no alcanza a justificar las voluptuosidades de la crueldad, señaló memorablemente. El crimen de odio, que tiene como blanco las personas cuya orientación sexual, identidad de expresión de género y características sexuales recaen alguna estima social, comprende un tipo específico de violencia que apunta a un cuerpo singular, por cuanto a través de ella pareciera buscarse un exterminio simbólico de toda especie, esto es, aniquilación del rasgo mismo que signa al colectivo. Al cuerpo desnudo, maniatado, golpeado hasta la deformidad con huellas de tortura, apuñalado, de veces estrangulado, empalado, mutilado, quemado, desmembrado, carbonizado, deshecho, este cuerpo sacrificial pagó por todos. El chivo expiatorio de una ceremonia sacrificial pagó por todos, y como su verdugo no le alcanzó con la vida que animó ese cuerpo, su violencia se ensañó con el cadáver, como si se tratara de un segundo rehén. Los asesinatos a gays, lesbianas o trans que reciben cobertura periodística presentan frecuentemente un grado de ensañamiento con el cuerpo supliciado que escapa a la lógica individualizadora del ataque. Sea el castigo o la muerte de la víctima, el alcance colectivo del crimen pareciera consistir en la aniquilación de lo diverso en sí, que se manifiesta en un cuerpo singular. ¿Cómo va Alex Peter? Estoy ahora hablando sobre el libro de Crímenes de Odio, que se puede descargar en PDF de América del Caribe Caribe y América Latina. Suramérica, eso quise decir. Bueno, y estoy hablando, del caso de los crímenes de odio al colectivo diverso,
Su universalidad expresa la intensidad y la repetición de la violencia homicida, como si la superficie del cuerpo de la víctima no alcanzara para completar la faena homicida y fuera necesario sobreimprimir en ella multiplicidad del colectivo serializado los ataques en un único puerto. Este plus de violencia quedará evidenciado en el estado del cadáver y es proporcional al encono que moviliza al agresor. Esto quiere decir que cuando se da un crimen de odio hay algo fuera de... A ver, no solo es matar, sino es como algo, un ritual de sacrificio, de tan loco y perverso que es ser una persona odiante solo porque es diferente. Entonces, se debería, por tanto, tener en cuenta circunstancias cuya corroboración no hace del victimario un enfermo psiquiátrico o alguien que esté fuera de sus cabales. Concepto de la categoría crimen pasional, sino sujeto que, al despojar a la víctima previamente de todo derecho de la vida, anulando en ella todo visto de humanidad, cree estar cumpliendo de manera clandestina con el mandato masculinista y heteronormativo aprendido a lo largo de toda su vida. O sea que si mata a alguien gay, lesbiana, trans, queer, lo que fuere de la diversidad, está haciendo un bien a la sociedad en su cabeza. Patético. Como señala Alejandro Modarelli en el 2008 en un texto que arroja la luz sobre el nexo entre el odio homofóbico y el deseo colectivo. Bueno, acá hay un texto que dice, que escribió este señor Alejandro Modarelli. El pibe que mató a Carlos, la Úrsula, 24 de marzo del 2005, tal vez quiso exterminar en un solo acto algo mucho más que vasto y más que un gay. Tal vez sintió que mataba en ese instante la expresión del goce que le era intolerante. Una amenaza contra el linaje humano, visible entonces del cuerpo disminuido y viejo de ese homosexual que se volvía así, bajo su ira pendeja. El abominado cuerpo de la homosexualidad. Quizás pensó en ese delirio de exterminar en una sola loca o toda la categoría loca, cumplía con el deseo de los otros. En esta guerra fantasmática se habría sentido acompañado por sus propios padres y el obispo, las instituciones tradicionales o los vecinos de la víctima, que al otro día declararon en el noticiero que el señor era conflictivo y tenía hábitos raros. O sea, lo matamos por puto porque es diferente. Patético, sociedad facha del Ortex. Esto significa que el homicida, aún instalándose por fuera de la ley estatal, cree ejercer algún tipo de justicia que lo exime frente a la sociedad de la responsabilidad legal que conlleva el asesinato de su víctima móvil, y a la vez pretexto, esta creencia se transparenta en las declaraciones de Raúl Ociel Morroquín Reyes, alias El Sádico, famoso asesino serial de homosexuales y de nacionalidad mexicana, citado en un ensayo fundamental de Carlos Monsiváis sobre la temática. Bueno, y el asesino dice, le hice un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se le malee la infancia. Me deshice de homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando. Voy por la calle y me chiflan, me habla. Qué horror, ¿no? Qué patético este tipo. Bueno, el 2 de marzo del 2012 ocurrió en Chile uno de los crímenes de odio homofóbicos más resonantes de los últimos años, tanto por repercusiones a nivel sociedad chilena e instituciones como por alcances continentales. Una pandilla formada por 4 atacantes torturó a un joven gay chileno de 24 años durante casi 6 horas en un ataque en Santiago, cuando su cuerpo agonizante fue hallado por una guardia del lugar. Presentaba un cuadro de lesión cerebral, una pierna rota de cuajo, media oreja arrancada, diversos cortes en el estómago y en la espalda, en la forma esvástica tallada con botellas rotas, quemaduras y cigarrillos esparcidas por todo el cuerpo, que había prolijamente orinado por sus atacantes. Solís 2013. Daniel Zamudio fue ingresado al hospital como NN, ya que le habían sustraído sus documentos. Una vez allí fue identificado por su familia, que lo acompañó en una sobrevivida inducida de 25 días que duró. Capturados los 4 atacantes por la policía, la prensa local fue filtrando los detalles del calvario por el que atravesó. O sea que la prensa siempre apaña a el asesino, o el que hace el mal, porque la sociedad lo encubre, porque está haciendo un favor a la sociedad. A fuerza de la truculencia mediática, una sociedad entera se desayunó sobre los extremos de sadismo y violencia homofóbica que puede llegar a desplegar puesta en manos de un neonazi apropiado. ¿Sí viste, Marcos? Tenemos neonazis por todos lados. Sobre todo mucho hay en Mar del Plata, por eso cuando me han propuesto muchas veces ir a
veranear a Mar del Plata, digo, ni en pedo. No simultáneamente caer en la cuarentena, desplegar sus manos del neonazi apropiado, no sin simultáneamente caer en cuenta de que hacía 7 años con un proyecto de ley contra la discriminación dormía en el Congreso. Cuando el cuerpo de Daniel Zamudio, no resistió más las secuelas del linchamiento, murió a consecuencia del traumatismo craneoencefálico que le generaron. Los tiempos de la política serenaron oportunamente con las urgencias de la Comisión Social, la ley de antidiscriminatoria subió de súbito varios puntos en la agenda política del gobierno. Su muerte no quedará impune, tuiteó entonces el presidente Sebastián Piñera, al tiempo de que la presión internacional se alimentaba de repudio de artistas como Boy George, Gloria Trevi y Ricky Martin, quien le dedicó su premio en GLAAD. Piñera instó al Parlamento a que apurara la discusión basada con el odio de orientación sexual. Pese a la esperable oposición de grupos religiosos conservadores, en julio del 2012, la ley fue aprobada y entró en vigencia una vez firmada por el entonces presidente de Chile. Bueno, por hoy vamos a dejar acá en la página 65 del punto 4 y el próximo noticiero vamos a estar hablando del uso de expresión crimen pasional, que ya les adelanto que es una forma de salvar al homodiante o el odiante de la diversidad. Bueno, les mando un beso grande y que terminen bien este fin de. Nos vemos mañana, voy a estar entrevistando a las 20 horas a Ye Duarte, que es músico, poeta y un pibe de barrio. Besos.